Y eso es lo que vamos a tener que votar y calificar, Presidenta. Es más, desde la bancada del Frente Amplio, nosotros, a pesar de cómo se dio la votación en la subcomisión de acusaciones constitucionales, por ejemplo, que ya terminada la sesión y habíamos excedido el tiempo y había que salir, se hizo una votación punto por punto y, por ejemplo, creo que podía haberse extendido un poco más el debate y poder calificar otras infracciones constitucionales, por ejemplo la 139.3 que el informe del congresista Cheput desestimó. ¿Y por qué ha sido desestimada la infracción constitucional 19.3, Presidenta? Porque el señor Chávarri ha argumentado que cuando él despide a los fiscales Vela y Domingo Pérez, lo ha hecho con la fundamentación jurídica de que estaban bajo su mandato jerárquico y que por tanto él podía tomar esa decisión. Sin embargo, Presidenta, no nos olvidemos que el artículo 139 de la Constitución hace referencia a los principios y derechos de la función jurisdiccional y precisamente el numeral 3 indica el tema de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Tan así, Presidenta, que el fiscal Chávarri, luego de haberlos destituido, tuvo que reincorporarlos, ¿no? Y aquí nosotros consideramos, Presidenta, que la verdad es que el fiscal Chávarri tomó esa decisión dentro de un conjunto de muchos otros hechos destinados a obstaculizar las investigaciones del sistema anticorrupción, ¿no? Y que allí ha habido una nefasta intervención suya, ¿no? Que estaba destinada a favorecer a quienes se hallaban investigados por casos de corrupción y encontraban respaldo político aquí en el Congreso. De otro lado, Presidenta, también consideramos el informe del congresista Cheput ha desestimado la infracción constitucional 146.2, ¿no? En el tema de la separación de la función fiscal del señor Vela y Pérez, dando por concluida su participación en el equipo especial Lava Jato, ¿no? Aquí, Presidenta, nosotros lo que consideramos es que no hay que perder de vista que el artículo 146, inciso C, 2 de la Constitución hace referencia a la inamovilidad de los fiscales en su cargo, en tanto no pueden ser trasladados sin su consentimiento. ¿Infraccionó eso el fiscal Chávarri? Sí, lo infraccionó. Y sin embargo, por ejemplo, esta infracción constitucional ha sido desestimada en el informe, ¿no? Igual ocurre, Presidenta, con el artículo 159.2 de la Constitución Política del Perú. Este artículo hace referencia a la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Y se reconoce una serie de competencias al Ministerio Público que no pueden ser vistas de manera aislada, sino más bien sistémica. Y uno de los temas que vemos aquí, Presidenta, Presidente, gracias, Presidente, se incorporado, ya regresó, porque permite promover, en principio porque según la propia ley orgánica del Ministerio Público, se garantiza la actividad y la autonomía de esta institución, y porque ello, Presidente, permite promover de oficio o a pedido de los ciudadanos la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad. Y este principio permite que el Ministerio Público desarrolle sus funciones con independencia de otros poderes legalmente constituidos o de los poderes fácticos, ¿no? ¿Cómo lo leemos desde la bancada del Frente Amplio, Presidente, y consideramos por qué sí había que considerar esta infracción constitucional que el informe ha desestimado? Porque si uno mira el contexto, Presidente, de lo que estaba ocurriendo, se buscaba, y hemos tenido debate largo aquí en el Congreso, ¿tirarse abajo el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht? Sí, se buscó eso. Y entonces, si uno mira, se buscaba tirarse abajo el informe de colaboración eficaz, se buscaba deslegitimar la institución de los colaboradores eficaces, se buscaba defenestrar a los fiscales anticorrupción. Entonces, Presidente,
es evidente para nosotros que debieron señalarse estas infracciones constitucionales en la acusación al fiscal. Perdón, presidente. Debieron sí estimarse también la infracción constitucional del artículo 159, inciso 2. Entonces, presidente, yo creo que lo que tenemos es una grave responsabilidad hoy día, ¿no? Entiendo que algún congresista que ha precedido la palabra han dicho que no importa lo que pueda pensar la ciudadanía, no importa lo que se puede informar en medios de comunicación. Si lo que se quiere decir con eso es de que nosotros somos responsables de la decisión que tomemos, lo entiendo bien. Pero si con eso lo que se quiere señalar es, miren, cuando necesitamos su voto para llegar al Congreso, sí les hacemos caso, pero cuando tenemos que tomar una decisión que es un clamor ciudadano y que está basado en hechos graves vinculados a encubrimientos de la corrupción en el más alto cargo del Ministerio Público, ¿vamos a desoír esas voces? Yo creo, presidente, que de ninguna manera. En todo caso, nos hacemos responsables ante la historia, nos hacemos responsables ante nuestros electores por las decisiones que hoy tomemos. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista letona. Presidente, el congresista Quintanilla tiene que irse inmunidad y me cambió la posición de los oradores. Gracias, congresista. Ya no hay ningún se problema. votó y levantamos. Gracias. ¿Puede continuar, congresista letona? Gracias, presidente. Presidente, varios temas y quiero empezar por estas acusaciones que varios congresistas han hecho respecto a la votación que hemos tenido el día de hoy para no aceptar una cuestión previa en el caso el deslacrado de las oficinas del doctor Pedro Chávarri. Y voy a aprovechar que está la prensa para aclarar. Acá no ha habido ningún blindaje y ya la verdad la palabra agota. Agota porque todo el tiempo el discurso monotemático es el mismo. La población quiere, las ONGs, la prensa respetable. ¿Qué se cree en cierto sector del Congreso los dueños de la verdad, presidente? Acá yo no he blindado a nadie y he votado porque se archive la cuestión previa, porque eso dice el reglamento, presidente, y porque antes de ser congresista, antes de venir y pertenecer o no a un grupo parlamentario, somos personas, y las personas hacen las cosas correctas, y las personas tenemos una formación, y yo tengo por deformación ser abogada, y tengo que respetar la ley. Así me lo enseñaron en mi casa desde chiquitita. Hay que respetar la ley, y el reglamento del Congreso es clarísimo. Esta comisión permanente no corrige la calificación que hace la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eso está escrito. Y si no saben leer, no mientan. No salgan a decir cosas que no corresponden, presidente. Creo que ese es el primer tema que hay que dejar en claro. Y sí, yo lo ratifico. Yo cuando voto no me guío por lo que dice la prensa, o por lo que dice la población, o por lo que dicen los indignados, porque si no, yo quisiera ver acá a los cuellos de la Chacana, quisiera ver a los cuellos verdes, quisiera ver a los cuellos de Choquehuanca y a sus fiscales y jueces amigos, o a sus congresistas elegidos, sobre todo esos que han estado en la Chacana, esos que han estado con Susana Villará y que estuvieron con el señor Pedro Pablo Kuczynski, que hay uno en específico que se rasga todo el día las vestiduras y sale a hablar cualquier cosa a la prensa cuando no le gusta cómo votamos. No se lo permito, pues, presidente. Yo también tengo legitimidad, yo también fui elegida. Entonces, por lo tanto, mi voto obedece a lo que dice el reglamento, no lo que ciertos dueños de la verdad quieren decir. Me voy a referir a las conclusiones del informe del congresista Juan Cheput. La primera conclusión recomienda acusar al doctor Chávarri por los delitos de organización criminal y encubrimiento real previsto en los artículos 317 y 405 del Código Penal. Y en consecuencia suspende en el ejercicio de sus funciones y lo pone a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes. ¿Qué dice el artículo 317 del Código Penal, presidente? El artículo 317, no sé si es el corregido, señala
es una organización criminal? Y dice, el que promueve, organiza, constituye o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180 a 365 días multa e inhabilitación. La pena será no menor de 15 años ni mayor de 20 y con 180 a 365 días multa e inhabilitación en el supuesto que sea cuando la gente tuviese la condición de líder, jefe, financista, dirigente de la organización criminal o cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física. Y aquí, presidente, y no lo he dicho ahorita, lo dije con ocasión del informe del congresista Pacori, los indicios, no solamente, y acá voy a recordar una frase de alguno de mis colegas, más allá de las abstinencias que se han mencionado y de la evidencia evidente, bueno, pero acá dijeron abstinencia, se confundieron, por eso es que estoy tratando de ironizar, más allá de eso, de las evidencias evidentes, la norma dice indicios razonables, la norma dice indicios razonables, y el Tribunal Español ha señalado en una resolución que le enmienda la plana al Estado peruano, que el hecho que las personas supuestas que conforman una organización criminal se conozcan, o el hecho que se traten con familiaridad, o que se reúnan, o que se digan hermanito, compadrito, chalinito, o que tengan una campaña por el no juntos, no significa que sean una organización criminal, pues presidente, no significa. Tiene que ir más allá, tienen que quedar claros los roles, tiene que haber una jerarquización, y entiendo que el congresista Cheput concluye que esos 3 elementos que ya la justicia española ha determinado como no válidos ni contundentes para afirmar siquiera que el tipo penal de organización criminal se configure, no existen. Entonces a mí me queda clarísimo que acá hay un problema, y el problema no está en la norma, ni en quienes votamos, el problema está en los informes. Y nuevamente, presidente, esto es algo que no le hemos dicho ahora, lo dijimos desde el principio. ¿Sí le puede decir, presidente, que guarden? Congresista Violeta, Iberico, la colita letona les pide por favor si podría conversar en galerías. Gracias. No ella. El congresista Becerril me ha pedido las 2 Congresista Becerril, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Yo creo que hay colegas que están en esta comisión que constantemente nos están confrontando con la población desde que han llegado. Miren, la población está mirando cómo votan, qué va a decir la población respecto a ustedes. Y presidente, nosotros representamos a la población y por lo tanto votamos de acuerdo al criterio que tenemos. Sin embargo, estos colegas que nos llaman blindadores, ustedes alientan la impunidad, pero hay congresistas acá, presidente, que han trabajado y se han servido de gobiernos como de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, de Susana Villarán, de Pedro Pablo Kuczynski. Pregunto yo, ¿cuándo los han denunciado por los casos de corrupción que ahora todos sabemos? Nunca, presidente. Siempre se han callado, han mirado para el otro lado, se han puesto de costado. Segunda interrupción. Gracias, presidente. Eso es inmoral. Entonces no vengan acá a querer darnos cuestiones de moral teniendo todos esos antecedentes, presidente. Acá nos conocemos, así es que sabemos la trayectoria política y cuántas camisetas finalmente han vestido. También, presidente, hablan de fiscales politizados. ¿Habrá más fiscales politizados que Domingo Pérez y Bela Barba? ¿O nos hemos olvidado? ¿A quién filtraban las informaciones de todos los cuellos blancos? No era IDL, después ellos no filtraban a algunos medios o ellos mismos. ¿Eso es verdad o vivo en un mundo ficticio? Es verdad, pues. Y eso es correcto, no es correcto. Entonces, esos fiscales, presidente,
son politizados y hasta ahora los siguen utilizando para atacar a los enemigos políticos. Digan lo que digan, eso es la pura verdad, presidente. Gracias, congresista Letona. De nada, congresista Becerril. Presidente, y también se menciona el artículo 405 del Código Penal referido al encubrimiento real. En la descripción de la conducta que se pretende penar, se señala que el que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito o ocultando los efectos del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 si el hecho se comete respecto a los delitos, y hay una serie de delitos. La pena privativa de libertad será no menor de 7 ni mayor de 10 años y de 180 a 365 días multas. Entonces, yo me pregunto, presidente, de una lectura de las imputaciones que se realizan, así como de las 100 y pico pruebas que son en realidad recortes periodísticos, tenemos indicios razonables como para acusar constitucionalmente al señor Chávarri por haber infraccionado los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución Política del Perú? Esa es la primera pregunta que se me viene a la mente. Y aprovecho para aclarar, porque nuevamente están tratando de confundir a la opinión pública, diciendo que somos políticos, que tenemos que escuchar lo que dicen las calles. Yo recibo muchísima gente que nos reclama, pues, que los cuellos chacanos, los cuellos verdes, los de Choquehuanca, afronten procesos, sus jueces, sus fiscales. Sin embargo, también, del otro lado de la mesa, presidente, tengo la obligación de votar de acuerdo a lo que creo que es correcto. Y en este caso, creo que ha faltado un test de proporcionalidad en el desarrollo del expediente, porque los artículos que se mencionan de la Constitución, el 39, el 41, el 43 y el 158, se hace de forma somera, sin un análisis, sin una relación entre aquella conducta que se imputa, sobre los indicios que la sustentan y finalmente sobre las conclusiones de aquello que se pretende aplicar. Y específicamente me voy a referir a la proporcionalidad, por ejemplo, en el faltamiento de la verdad. Un congresista señaló que el señor Chávarri mentía porque había sido, voy a leer, porque había sido beneficiado en el puntaje que se le asignó en el concurso. Y eso es falso. Y me sorprende que teniendo sus fiscales amigos no le cuenten. Voy a leer la resolución del caso 1380-2018, 8 de abril del 2019, voy a leer obviamente un extracto. Presidente, no existió un incremento de nota en la calificación de la calidad de decisiones que hubieran favorecido al mencionado fiscal supremo, doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo, en su proceso de evaluación y ratificación. Por lo tanto, la decisión fiscal, que parece que este no era un fiscal amigo, declarar no al lugar a formalizar denuncia penal contra Luis Eduardo Vargas Vila y José Antonio Alarcón Butrón, que eran los técnicos acusados de supuestamente favorecer al fiscal Pérez, al fiscal Chávarri y a otro fiscal, por la presunta comisión del delito informático en su modalidad de atentado a la integridad de datos informáticos en sus circunstancias agradables. Falso. El señor Chávarri no tiene una investigación. Entonces, ni siquiera ha sido... me pide una interrupción excepcional el congresista Costa. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, por excepción, congresista Costa. Le agradezco, presidente, le agradezco, colega. Es verdad que hay una investigación fiscal donde se ha decidido archivar esa denuncia, pero esa decisión ha sido apelada. O sea, quien falta la verdad nuevamente es Chávarri, porque ese caso no está archivado, sino está apelado. De manera que la investigación sigue su curso, no como usted dice, no ha sido archivada. Y segundo, ha quedado acreditado que la adulteración de notas ocurrió, que personal del CNM se dio cuenta a tiempo, sonaron las campanas y se corrigieron los hechos después de varias horas. Pero la adulteración y la voluntad de ayudar a Chávarri existió. Gracias, presidente. Solamente para precisar algo y que quede grabado. O sea,
lo que dice mi colega Gino Costa a través suyo, presidente, es que hay que esperar sentencia firme. Eso es lo que está diciendo. Solamente quería precisar ese punto. Muchas gracias. Y en la misma línea, presidente, ya que he tenido la interrupción del congresista Costa, es que efectivamente hay una investigación, y yo les recuerdo a los colegas que en nuestro país, como en muchos países del mundo, la presunción de inocencia prima. Y nadie, inclusive un fiscal que hoy ha venido a mencionar algunos aspectos del gobierno, nadie está exento de la presunción de inocencia. Y por lo tanto, hasta que no existe una sentencia en segunda instancia, personalmente voy a creer que respecto de esta supuesta adulteración, el señor Chávarri no es culpable. Porque es falso, como ha señalado el congresista Costa, que se haya acreditado que hubo adulteración, porque este informe, esta resolución fiscal en primera instancia dice que no es así. Y yo no tengo por qué no creerle en este caso al Ministerio Público. Ya le di la interrupción, congresista Costa. Gracias. Y en segundo lugar, presidente, que si hay una investigación en trámite, entonces ¿por qué? Si hay una investigación que podría vulnerar, como lo han señalado algunos colegas, el derecho de defensa y la presunción de inocencia del doctor Chávarri, hoy pretendemos que esa sea parte de una acusación constitucional. Total, o respetamos la independencia de poderes o no la respetamos, o la observamos para todos los cuellos o no la observamos para ninguno. En mi caso, la presunción de inocencia es absoluta y es para cualquiera. Y en tanto no, incluso para el presidente de la República, para sus ministros, para nuestros congresistas, para todos. La presunción de inocencia es una garantía constitucional cuyo deber también los congresistas tenemos de preservar y de observarla. Yo no le voy a decir a nadie culpable en tanto no hay una sentencia en segunda instancia que tenga la calidad de firme o definitiva, presidente. Finalmente, presidente, creo que sería importante que en una intervención final el congresista Cheput pueda justificar cuál es ese test de proporcionalidad que él hace y en qué se sustenta para que, en base a indicios que él considera razonables, se destituya y se inhabilite por 10 años al doctor Chávarri. O sea, no hay una proporción si es que hablamos de indicios razonables, porque el daño se produciría en forma inmediata. ¿Qué pasa si el Poder Judicial lo declara inocente? ¿Qué pasa luego de un proceso de 5 años? El Poder Judicial dice, no, Congreso, se equivocaron. No, como lo ha dicho la resolución español de la Sala de España, no hay suficientes elementos probatorios para determinar una organización criminal. ¿Qué sucede? Ya lo destituimos, ya lo inhabilitamos. Y creo que para tomar esa decisión, además de indicios razonables, tiene que haber una correlación entre aquello que se imputa y que se sustenta en estos indicios razonables y nuestra decisión final, presidente. Porque sí tenemos que contestar, y ahí a cada uno de nuestros votantes y a la ciudadanía en general que está polarizada. Así como hay gente que hoy podría venir a marchar exigiendo asusados por cierto sector del propio Congreso el cierre de esta institución, también hay gente que está en contra de que se le procese a un fiscal de esta manera. Entonces, en ese sentido, presidente, mi pedido va a que podamos en una intervención final escuchar al congresista Cheput justificar cuál es el test de proporcionalidad que él ha aplicado para que, en base a lo que él considera indicios razonables, tengamos pues a un funcionario que tiene una carrera, digamos, bastante larga y que además de acusársele constitucionalmente, se le destituya y se le inhabilite. Gracias. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los asistentes y al público presente. Yo tenía pensado intervenir respecto a la preocupación del congresista Mauricio Mulder, que dijo de que había una suerte de declaraciones del congresista Juan Cheput que le había hecho entrar una especie de pánico, ¿no?
pero en fin, no voy a aprovechar que no está y suscribo lo que ha señalado la congresista Lamayo al respecto. Debe mantener la tranquilidad porque el artículo 93 lo protege de sus opiniones y votos. Pero yo quiero llamar su atención sobre otro tema que me parece sumamente importante, señor presidente. Es el procedimiento que está establecido en el artículo 100 de nuestra Constitución cuando habla de las acusaciones por infracciones constitucionales, el antejuicio por la presunta comisión de delitos de los altos funcionarios, entre ellos los congresistas y ministros y otros, entre ellos los miembros del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Señor presidente, la Constitución de 93 fue aprobada en 1993, cuando en ese entonces estaba vigente el Código de Procedimientos Penales. Cuando se aprueba el Código Procesal Penal es el 29 de julio de 2004. El procedimiento que se establece aquí en el artículo 100 guarda concordancia con el código anterior, el de procedimientos penales. Es por eso que dice, por ejemplo, que las acusaciones que se formulan, dice la resolución acusatoria, y aquí se está refiriendo a la denuncia penal. Esa denuncia la tiene que procesar e investigar, hacer la instrucción a cargo de un fiscal. A diferencia, digamos, que en el caso de el Código Procesal Penal, la etapa instructiva no está a cargo de la Fiscalía, sino está a cargo del juez. No está a cargo del juez, como es en el anterior, y en el Código Procesal Penal está a cargo de la Fiscalía. Esa es una diferencia sustancial, porque cuando está refiriéndose aquí a que la acusación, por ejemplo, los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso, no se está refiriendo a la acusación, sino está refiriéndose a la denuncia. La denuncia abre un proceso de instrucción y aquí claramente señala en el segundo párrafo, en la parte final, el vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. Va a abrir en base a la denuncia que formule el Congreso de la República. Y los términos de esa denuncia fiscal no pueden exceder ni recortar lo que nosotros hagamos. Pero está hablando de la denuncia que abre paso a una etapa de investigación o instrucción. No nos está exigiendo a nosotros que en 5 días hagamos todo lo que puede demorar el Ministerio Público en el actual Código Procesal Penal, o antes demoraba el juez instructor, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, que puede ir hasta 36 meses. Es un absurdo pedir que nuestra acusación contenga todos los elementos. La acusación que hace el Congreso, de acuerdo al espíritu del Código de Procedimientos Penales vigente hasta el 2004 y todavía en varios otros lugares en el país hasta la fecha, tiene solo características de denuncia, de indicios razonables de la presunta comisión de un delito. No exige que acompañe toda la prueba. Entonces no confundamos. Las pruebas van a actuarse cuando haya acusación, cuando después de que, como aquí dice, el vocal supremo penal abre sobre la instrucción correspondiente. Después de la instrucción, de la investigación, formularon la acusación, quedaba en el Código de Procedimientos Penales ya al juzgamiento. Ahora se ha cambiado, pero ya es una cuestión diferente. Lo que ocurre, señor presidente, es que estamos viendo lo que está señalado en la Constitución del 93 como si estuviera concordada con un Código de Procedimientos Penales vigente de 2004 para adelante. Antes no se denuncia con la plena convicción de las responsabilidades, sino con las presuntas responsabilidades, y en la etapa instructiva se obra toda la prueba. Creo que eso es una cuestión absolutamente clara. Me pido una interrupción a la congresista Alejandra Mayo. Congresista Aramayo, y otra la congresista... Tiene la primera interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Quintanilla.
Respecto a este tema, yo encuentro una clara contradicción, no en función a su interpretación legítima como congresista de la República, sino a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional. Yo hace algunos instantes había referido a un fallo del Tribunal Constitucional, el 156 del año 2012, que es posterior a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, en la que se señala que los delitos por los que se procesa tienen que estar claramente tipificados. O sea, un indicio no resulta siendo suficiente. Quiero leer, presidente, de manera sucinta lo que dice en esta línea de pensamiento Bernales Ballesteros, que destaca que la Constitución de 1993 no menciona nada respecto ni si existe o no una relación de hechos que puedan ser calificados como infracciones constitucionales. Cualquier intento de aplicar una sanción bajo el argumento de cometerse una infracción constitucional cuando no hay presunción legal que establezca los alcances de esta figura. ¿Qué se exige entonces? Indicios no es suficiente. ¿Segunda interrupción? ¿Para qué concluya? Estamos hablando entonces de que en el caso del juicio político, las exigencias que usted dice no ser necesarias, el Tribunal Constitucional dice exactamente lo contrario a lo que usted pretende argumentar en una interpretación de la Constitución del 93. Gracias, congresista.